En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer algunos versículos de la bendita palabra de Dios, donde sin duda el Espíritu Santo tiene palabras de verdad, palabras confortadoras para nuestro corazón en esta hermosa noche de este día, domingo. Vamos a leer en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 21, y versículo es el 23. Dice así: Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Por eso le coloqué un título a este mensaje que dice así: la hermosura espiritual e indestructible de nuestro Salvador. La hermosura espiritual e indestructible de nuestro Salvador. Esta era una profecía que se tenía y se tuvo que cumplir en la vida de nuestro bendito Señor Jesucristo, que Él iba a terminar la obra, pero la iba a terminar a su cabalidad y en el vigor o en la fuerza de su hermosura. Pero habla de una hermosura espiritual, habla de la fortaleza que el Padre le dio para realizar la obra de nuestra eterna salvación. Porque materialmente o físicamente Él perdió su hermosura, según Isaías 52:14, que se asombraron de Él muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, físicamente, pero espiritualmente, desde que lo prendieron en el Getsemaní y sin duda lo llevaron a empujones. Ya saben ustedes cómo agarran a un ladrón, no lo tratan bien. Lo agarraron a empujones, no cabe duda, lo llevaron sin misericordia para que lo juzgaran, para que los principales sacerdotes del pueblo lo juzgaran y lo condenaran a muerte. Y estaba pensando a través de una escritura, de un escrito que una sierva de Dios, que una hermana, me escribió una carta donde ella habla del Señor Jesucristo y me llamó mucho la atención meditarla, leerla y compararla con las escrituras, y donde también pude descubrir algo maravilloso en la vida del Señor Jesucristo mientras Él hacía la obra que el Padre le había encomendado. Entonces, también yo me puse a pensar cómo tuvo el Señor Jesús esa fuerza para poder vivir aquí en la tierra y realizar la obra, para soportar todo lo que los hombres le hicieron, los golpes, las heridas, los azotes, los mojicones, los esputos, los desprecios, los ultrajes, todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Como dijo el profeta Isaías, despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores. Gracias a Dios por nuestro bendito Salvador, a quien el Padre le encomendó la obra que Él tenía que hacer por amor a nuestras almas. Ninguno más hubiera podido soportar todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por amor a nuestras almas. Ninguno más. Tomemos en cuenta, no estamos hablando de una historia que se hizo en la antigüedad y que algunos fueron beneficiados. No, estamos hablando de una obra donde encontramos una bella historia de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él murió, donde Él hizo tal como el Padre le había encomendado por amor a nuestras almas. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo fue despreciado desde su niñez por amor a nuestras almas. Amigos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, que han tenido en poco esta obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace ya muchos años, como también hermanos y hermanas que han tenido y saben de lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no le han dado valor a esa obra, que tal vez ni tan siquiera han leído los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde el Espíritu Santo relata completamente lo que hizo el Señor Jesucristo, todas las profecías que se cumplieron. Todo fue por amor a nuestras almas. El santo, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo nosotros hombres miserables, caídos en el pecado, pero el Señor Jesucristo vino a realizar la obra que el Padre le había encomendado. Y se tenía que cumplir y se tuvo que cumplir esta profecía que dice, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Habla de una hermosura espiritual que no la pudieron destruir los desprecios, que no la pudieron destruir las bofetadas, que no la pudieron destruir la traición, que no la pudo destruir nadie, ni su amigo más íntimo. Viene a mi mente, hay un corito que dice, la hermosura de Cristo se vea en mí, su pasión y pureza en mi vida es sí. Espíritu de Dios, cambia todo mi ser, hasta que pueda en mí su belleza ver. ¿Cómo estará la hermosura del Señor Jesucristo en la vida suya, mi hermano, hermana, en la vida mía? Dice que es una hermosura indestructible. Si de verdad habita Cristo por la fe en nuestros corazones, debe de habitar con esa hermosura espiritual que el Padre le dio, de esa fuerza maravillosa, fuerza de amor, fuerza de gozo, fuerza de paz. ¿Cómo es posible que estando el Señor Jesucristo sufriendo en el madero, la palabra dice que cuando le clavaban sus manos y le clavaban sus pies, Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por amor a nuestras almas. Pensemos un momento en los grandes sufrimientos
del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo soportó? Miremos un versículo en el libro de las Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 7. Miremos esta palabra, Lamentaciones 4:7. Vamos a tomar una palabra que me gustó volverla a leer y encontrarla también en este santo libro. Pero vamos a leer todo el versículo. Dice así: sus nobles fueron más puros que la nieve, más blandos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral. La palabra que quiero tomar es cuando dice su talle, más hermoso que el zafiro. Está hablando espiritualmente el Espíritu Santo aquí del Señor Jesucristo cuando dice su talle, porque habla de singular, su talle, más hermoso que el zafiro. Jesucristo estaba espiritualmente revestido de zafiro, que nos habla de pureza, que nos habla de una fuerza maravillosa para poder soportar los latigazos, todo lo que le hicieron aquellos hombres, las bofetadas, los puñetazos. No eran hombres débiles, eran grandes soldados que empuñaban la mano y golpeaban el rostro del bendito Señor Jesucristo. Sacaban saliva sucia de sus gargantas y se lo tiraban. Y algo maravilloso encontré. Dice la palabra que ni tan siquiera él escondió de los hombres sus mejillas, según Isaías 56. Di mi cuerpo, dice ahí, a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Podemos ver ese cuerpo del Señor Jesucristo bañado de zafiro. El zafiro es una piedra preciosa de color azul y hay otros colores más, pero comúnmente una hermosura maravillosa. En él se cumplió el Salmo 129:3 que dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos en las espaldas del Señor Jesucristo. Cuando leía estos versículos de la palabra del Señor, mi corazón estaba quebrado y no pude contener de poder compartirles a ustedes esta belleza del Señor Jesucristo, esta hermosura espiritual. Viendo a un zafiro, dice que el zafiro literalmente, si alguien le hace una línea o un rayón, en lugar de opacarse, dice que brilla más. Cuando las espaldas del Señor Jesucristo quedaron rotas, oigan, para Dios, para su Padre, brillaba, soltaba esas centellas maravillosas que podían alumbrar a un mundo caído en el pecado, perdido en las tinieblas. Nos habla del Señor Jesucristo. Su talle, dice aquí la palabra que estamos leyendo, más hermoso que el zafiro. El zafiro se queda aquí debajo de lo que era el Señor Jesucristo. Dice que no hay ninguna piedra preciosa que pueda tener el valor, la hermosura, la fuerza, el precio que tiene nuestro bendito Salvador. Tú puedes tener todos los minerales o metales más
preciosos del mundo. Pero si no tienes al Señor Jesucristo, eres un pobre y desventurado, dice la palabra. Tú puedes tener mucho dinero. Tú puedes cuidar bien tu dinero, tus joyas, todo lo que tienes. Pero yo te pregunto, ¿dónde tienes a Cristo? ¿En qué lugar lo tienes? ¿Tienes a Cristo fuera de tu corazón o lo tienes en tu corazón? ¿Qué valor? ¿Cómo valoras tú al Señor Jesucristo? ¿Cuánto crees que vale Cristo para ti? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto valor vio Jesucristo en mi vida por haber venido, haber dejado esa gloria bendita y haber venido a esta tierra a buscarme, siendo yo un miserable pecador que merecía ser castigado, que merecía ser condenado? Pero el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a este mundo a dar su vida por amor a mi alma. Cierto hombre en las Escrituras dijo: cuando veo las estrellas, cuando veo el cielo, cuando veo todo esto, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. ¿Por qué tanto amor para nosotros? Dice la palabra que Dios dio a su santo Hijo, no lo escatimó, lo entregó por todos nosotros. El mundo merecía ser castigado a causa del pecado, pero Dios no nos castigó como castigó a la gente en los días de Noé, habiendo enviado un diluvio de 40 días y de 40 noches, ni nos castigó como los habitantes de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, sino que nos envió a un bendito y poderoso Salvador Jesucristo a este mundo, del cual habló el Espíritu Santo aquí, que su talle era más, dice la palabra, hermoso que el zafiro. ¿Cuántos no quisieran tener una piedra de zafiro? Pero dice la palabra que Cristo sobrepasa de todas estas piedras. Todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo no se pudo opacar esa hermosura que sobrepasaba del zafiro. Miremos otra palabra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3 y versículo 9. Ezequiel, capítulo 3, versículo 9 dice aquí: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El diamante es una piedra preciosa, muy codiciada, por ser tan valiosa y por ser tan hermosa, de un color transparente que nos habla de pureza espiritualmente. La palabra dice que Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Voy a hacer tu frente, dijo Dios, como un diamante, para que aquellas espinas que lleva aquella corona que te van a poner en tu cabeza, no te van a hacer retroceder. No tan fácil vas a hacer que desistas, sino que vas a soportar
El diamante también nos habla de fuerza, nos habla de resistencia espiritual. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que los hombres entretejieron una corona de espinas. Sus espaldas estaban rotas totalmente. Su rostro empezó a inflamarse. Sus lágrimas estaban en sus mejillas. Dice la palabra que cuando le colocaron aquella corona entretejida de espinas, no la colocaron con gracia, con mucho cuidado. La colocaron drásticamente, sin misericordia, sobre la cabeza del bendito Señor Jesucristo. Voy a hacer tu frente como de diamante. Miremos al Señor Jesucristo. Espiritualmente, el diamante podrá ser tan duro, pero habrá una piedra que lo destruya. Habrá algún metal que lo puede destruir, por más duro que sea, por más transparente que sea. Habrá alguna suciedad que lo puede opacar, pero al Señor Jesucristo dice que Él no perdió su hermosura. Dice la palabra que Él tampoco fue destruido. Eso es lo que el diablo perseguía, de que el Señor Jesucristo fuera destruido y que ya no más se supiera de Él. Pero el diablo no logró destruir lo que el Padre había preparado por amor a nuestras almas. Estamos viendo al Señor Jesucristo en estos aspectos, porque yo sé que hay muchos creyentes que a veces, cuando pasamos esos tramos de amargura, de aflicción, de desaliento, de desprecio en la vida, muchas veces el cristiano se debilita y se olvida de qué está hecho. Porque desde el día que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, pertenecemos a su cuerpo. Usted vale más que el zafiro también, porque vale la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué la fuerza del mundo, las envidias, los desprecios, muchas veces llegan a opacar la vida del creyente? Reconocemos que somos humanos, que sin el Señor nada podemos hacer, pero en esta noche el Espíritu Santo está hablando del Señor Jesucristo y nos está transmitiendo a nosotros que también nosotros tenemos un valor incalculable espiritualmente hablando. ¿Cuántos viven con su autoestima hasta por los suelos? Porque no se sienten guapos, porque sienten que no tienen un físico bonito. Otros no están de acuerdo con el nombre que sus padres lo pusieron. Pero si usted ya aceptó al Señor Jesucristo, usted vale mucho. Usted vale más que cualquier perla, cualquier piedra preciosa que hay en esta tierra. Y no solamente vale, sino también está preparado, estamos preparados para sufrir y soportar todo lo que el mundo nos trae. Aquí hay, ustedes, no cabe duda, se han dado cuenta de muchos hombres de Dios que sufrieron en la antigüedad. Son muchos. Viene a mi mente los jóvenes aquellos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos dijeron, si Dios no quiere librarnos del fuego, pues nosotros no vamos a postrarnos ante la estatua que has levantado, le dijeron al rey.
Dice que ellos se dispusieron, los agarraron, los ataron y los echaron al horno que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y ellos no desistieron porque en ellos estaba la fuerza que el Señor les había dado. ¿A cuántos creyentes Dios ha dotado de fuerzas en esta actualidad? A mí me gusta platicar mucho con los hermanos ya grandes en edad, pero aquellos que ya envejecieron en la obra del Señor, aparte los hermanos que ya se convirtieron ya grandes de edad, pero hay quienes se convirtieron jóvenes y hoy son unos hombres ya muy adultos, pero que han permanecido, han pasado a saber qué tramos difíciles, han pasado pobrezas, han pasado deudas, desprecios, enfermedades, y ahí están con la cabeza blanca. A veces son despreciados por muchos. Tuve que decirle a un hermano joven, porque un hermano ya grande se paró a dar una palabra, y cuando este hermano ya grande se paró a hablar la palabra, dijo el hermano: salgámonos a tomarnos una Coca-Cola, dijo, porque este viejito me va a hacer dormir. Y yo le dije: ese viejito tiene más de 50 años en comunión. Ese viejito ha casado a todos sus hijos. Ese viejito ha sido un hombre fiel. Ha soportado porque Dios le ha dado esa fuerza para soportar. Ese viejito tiene tantos hijos predicadores. Y cuando yo le dije así, se me quedó viendo y dijo: tiene usted razón. Tal vez no tiene misterios, tal vez no tiene profundidades, pero habla con certeza, porque esos hombres han soportado, han sufrido y allí están. Voy a hacer tu frente como el diamante. Y no les temas, porque hay muchas cosas que nos vienen para querer llenarnos de miedo, pero no vamos. Si nosotros levantamos nuestra mirada, Dios puede fortalecernos, porque han habido hombres, los grandes hombres de la antigüedad, nosotros somos iguales que ellos. Por eso hay una palabra que dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras también. Los grandes héroes de la fe, ellos también se debilitaron. Ellos también, dice la palabra, que hubieron momentos que tuvieron que sacar fuerzas de debilidad. Dice que en medio de la batalla se hicieron fuertes. Miremos al Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 8. Vamos a ir un poco más ligero. Ezequiel capítulo 8 y versículo es el 2. Dice de esta manera: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Estamos viendo al Señor Jesucristo aquí. Dice que este bronce, al ser golpeado, toma un aspecto más brillante. Dice la Escritura: ¿cuántas bofetadas le darían a nuestro Salvador? ¿Cuántos puñetazos le darían? Espiritualmente, dice la palabra, que este profeta vio al Señor Jesucristo. Dice la palabra que
el aspecto refulgente se miraba en su rostro. Cuando los hombres le golpeaban, le azotaban al Señor Jesucristo y le escupían el rostro, ellos miraban un rostro común y corriente, pero ellos no sabían que era el Hijo de Dios, que alguien más esplendoroso que el bronce refulgente estaba allí. Por eso los esputos no hicieron que él retrocediera. Por eso las bofetadas no hicieron que él desistiera. Porque espiritualmente él estaba resplandeciendo. No estaba con una fuerza espiritual débil, como nos pasa a nosotros, que a veces no dan ganas de ir al culto, no dan ganas de ir a la enseñanza, no dan ganas de orar, no dan ganas de leer, no dan ganas de cantar, porque somos humanos. Pero si levantamos nuestra mirada y contemplamos a nuestro bendito Señor Jesucristo, nosotros somos fortalecidos. Para muchos, oigan, para muchos esta historia puede ser una historia que ya es muy contada, que ya pasó de moda. Inclusive algunos pueden conectarse y al ver que estamos hablando de Cristo y los sufrimientos de Cristo, salen y buscan otras cosas que para ellos supuestamente son más importantes. Porque hemos desvalorado al Señor Jesucristo, así como lo hicieron aquellos hombres que le golpearon no sabiendo que había ahí alguien que también para Dios y espiritualmente tenía un resplandor más maravilloso que el bronce. Miremos otra palabra en Cantares capítulo 5 y versículo 14. Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versículo 14. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro. Dice que cuando el Señor Jesucristo le clavaron, aquellos clavos traspasaron las manos del Señor Jesucristo. Y venía a mi mente, cuando estaba también leyendo esta palabra, que dice aquí, sus manos como anillos de oro. Quedaron unos agujeros. Por eso cuando él se presentó a Tomás, le dice, Tomás, mete tu dedo. Porque para Dios espiritualmente no eran unas manos feas, imperfectas, sino eran como anillos, dice aquí la palabra, de oro engastado de jacinto. Aquí encontramos otra vez la palabra que dice su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. A benditas manos del Señor Jesucristo. Un anillo de oro engastado de jacinto. Imagine usted cuánto puede hablar o valer, qué precio se puede hablar de esta prenda. Viene a mi mente una alabanza que dice, manos preciosas, tan lastimadas por mí, clavadas en una cruz, clavadas por amor a tu alma, sufrían el dolor, qué dolor intenso. Por eso dice en Lamentaciones 1:12, nos conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego, dice, que consume mis huesos.
por amor a su alma, por amor a nuestras almas. Todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. El Espíritu Santo dice aquí, sus manos como anillos de oro engastado de jacintos. No que tenga el mismo precio como un anillo literal, sino dice, ¿cómo? No igual, porque ya decía que ninguna piedra preciosa puede tener el mismo valor que tiene el Señor Jesucristo. Dice que el valor de las manos del Señor Jesucristo no tiene precio, porque esas manos un día fueron clavadas por amor a nuestras almas. Oh, manos benditas. Nosotros muchas veces y fácilmente decimos, oh Señor, extienda tu mano milagrosa sobre mí. Extiende tu mano y bendice mi casa, Señor. Pero a veces lo decimos porque queremos una bendición. Pero si nos ponemos a pensar cuánto valen las manos del Señor Jesucristo y que aquellos hombres no las valoraron, sino que las clavaron sobre aquel madero sin misericordia, desvalorándolas según ellos. Gracias a Dios. Por eso dice la palabra que es el regalo más grande que el Señor Jesucristo nos ha concedido. ¿Cómo se podía ver? ¿Cómo se puede ver un anillo engastado de jacinto con amarillo y rojo? Porque el jacinto es de un color rojizo. Perlas. Recuerde que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué será usted? ¿Qué seré yo en el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Por qué nos sentimos tan desvalorados? ¿Por qué tenemos tanta debilidad espiritual? Porque muchas veces ignoramos lo que somos en el Señor Jesucristo. Miremos otra palabra en Cantares capítulo 5 y versículo 15 dice aquí. Sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, pero me llamaba la atención cuando dice sus piernas como columnas de mármol, fundidas sobre basas de oro. El mármol es una roca grande, moldeable, pero fuerte. Sus piernas, aquí el Espíritu Santo, espiritualmente, como mármol, dice aquí la palabra de mármol, para poder soportar el peso del pecado. Cuando Él salió cargando aquella cruz para el lugar de la calavera, dice la Escritura que Él caminó sin murmurar. Literalmente, Él podía caerse, sus piernas podían doblegarse, pero espiritualmente, sus piernas nos hablaban de una firmeza espiritual, que no tan fácil sus pies iban a resbalar espiritualmente, porque estaban hechas de mármol, colocadas, dice, sobre basas de oro. El oro nos habla del carácter inmutable del Señor Jesucristo, espiritualmente hablando. Y a eso se le llama amor, un carácter de amor que no cambia. Dios ama al mundo entero. Lo que Dios no ama es el pecado. Su amor no cambia. De eso nos habla el oro. Por eso es que, aunque le hicieron muchas cosas al Señor Jesucristo, Él no desistió, porque su amor es indestructible. Entre más se echa al horno, el oro dice que más brilla. Pueden pasar años. El oro no pierde su brillo.
materialmente. Por eso Jesucristo está comparado también aquí, donde Él estaba haciendo la obra del Señor Jesucristo en la cruz, comparado como el oro. Sus piernas, dice, como columnas de mármol. Espiritualmente, ¿quién podía hacer retroceder al Señor Jesucristo? Había una lucha, una guerra. Pensemos un momento que cuando el mundo estaba desenfrenado en el pecado, había alguien luchando por rescatar a la humanidad entera. Gracias a Dios por el bendito Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él no desistió, Él no retrocedió, sino que puso su rostro, dice la palabra, como un pedernal, y por eso no fue avergonzado. Gracias a Dios. Miremos un versículo más en Isaías 52:7 y ya vamos a ir terminando. Isaías 52:7. Mire esta palabra aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Estamos viendo aquí al Señor Jesucristo, porque sus pies han mostrado el camino de salvación al mundo entero. Oh, pies hermosos, tal vez físicamente desnudos, descubiertos, sufriendo el calor de la tierra, lo caliente de las piedras, pero espiritualmente nos hablaban que Cristo estaba mostrando y conduciéndonos al camino de la salvación. Gracias a Dios damos entonces, porque un día, como a las 3 de la tarde, murió el Hijo de Dios, murió por amor a nuestras almas. Un día como a las 3 de la tarde se oyó un grito en la cruz que decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, murió el Señor Jesucristo. Cuando Él murió, dice la palabra que la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice la palabra que se partió por la mitad de alto abajo, dando a entender que el camino al cielo quedó abierto. Cuando Él se conducía para el lugar del Gólgota, esos pies que avanzaban y avanzaban representaba que Él no se iba a detener hasta guiar al mundo a la salvación. Y lo está haciendo a través de su santo evangelio. A todo mundo se le predica del Señor Jesucristo, pero muchos no quieren acudir y empezar a caminar en ese bendito camino de salvación. Oh, pies hermosos. Él dice la palabra que antes de su obra anduvo por las ciudades de Samaria y Galilea, anunciando paz y amor, anunciando a la gente las buenas nuevas de salvación, que también nos habla ahora espiritualmente de aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios predicamos la palabra, guiando al pecador al camino de la salvación, los pies del Señor Jesucristo, de aquellos ministros que se esfuerzan para predicar la palabra espiritualmente. Hablan de los pies del Señor Jesucristo, que caminan y caminan, no importa si hay espinos, no importa si se paró sobre algo, porque hay tramos donde
hermano amado, como ministro, como predicador, hay que pasar algo, pero en medio de todo ello, el ministro se ha esforzado para predicar la palabra. Solamente Dios y Él saben las luchas que pueden estar pasando. Pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que estando el muerto, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, donde al instante salió sangre y agua. Esa sangre preciosa me ha limpiado de todos mis pecados. Y también dice la palabra que tiene poder para limpiar los pecados de este mundo. Las contaminaciones. Dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Señor. ¿Cuántas veces el creyente se va delante del Señor para pedirle perdón de sus pecados? Dice la palabra que ahí está la sangre del Señor Jesucristo para que el creyente pueda servirle con libertad y con mucha confianza, gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a nuestras almas. Él no quedó en la cruz, Él fue quitado, fue sepultado. No vamos a leer los versículos porque el tiempo se va velozmente, pero los 3 días Él resucitó. Dios le dio una gran victoria. Gracias a Dios. Jesucristo vive y permanece por los siglos. Él mandó a predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que lo cree es salvo, el que no lo cree es condenado. Amigo, que estás oyendo la palabra, ¿quieres ser condenado o quieres ser salvo? Si quieres ser salvo, te invito a ver al Señor Jesucristo. ¿Crees tú en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Crees tú que creyendo en el Señor Jesucristo puedes alcanzar lo que nunca en la vida has alcanzado? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí donde estés, ahí dobla tus rodillas. Si no puedes doblar tus rodillas, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile al Señor: hoy te recibo como el Salvador de mi alma. Hoy te entrego mi vida, Señor Jesús, porque Él nos amó con amor eterno. Mire que dice en Cantares 5:16, aquí terminamos. Cantares 5:16 dice: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Esas palabras fueron las que conquistaron nuestro corazón. No podemos agarrarnos la gloria. No podemos darle la gloria a ningún hombre, porque esa gloria le pertenece al Señor. Dice que Él pone las palabras en los labios de cada ministro, de cada predicador, de cada hermano que puede hablar particularmente el evangelio. Él pone sus palabras de ese paladar dulcísimo. Las palabras del Señor Jesucristo no ofenden. No ofenden injustamente. Algunos son ofendidos porque esa palabra lo que tiene es que no tiene nada de mentira, nada de falsedad, nada de debilidad, porque esa palabra es pura, dice la palabra, purificada en 7 veces en horno de tierra. Las palabras que salen del paladar dulcísimo del Señor Jesús, que un día conquistaron nuestro corazón. Esas palabras que nos hacen llenar de alegría, que nos hacen gritar de alegría, porque esas palabras nos alientan
Me llamaba la atención compartirles a ustedes de lo que hizo el Señor Jesucristo, porque ya decía que muchas veces nos queremos debilitar, nos queremos quedar, pero esta vez el Espíritu Santo nos anima a continuar viendo al Señor Jesucristo. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De dónde lo estamos esperando? ¿Qué momento él vendrá para llevarnos con él en gloria? Este morirá, dice, en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Él murió, pero en la hermosura de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Amando al mundo entero. Murió en una paz maravillosa, como nadie ha muerto, nadie lo ha hecho, ni lo hará. Murió, dice la palabra, viendo el gozo frente a él. Fortalecido murió el Señor Jesucristo. Como hombre él se cansó, como hombre él lloró, como hombre él sintió hambre, como hombre se debilitó, pero como Dios nunca. Y recordemos que nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos lo espiritual, tenemos lo divino, tenemos esa fuerza de Dios que le dio al Señor Jesucristo para hacer la obra en la cruz del Calvario. Así también nos fortalecerá mientras vivamos en este mundo, porque estamos en un mundo que cada día se está marchitando, pero nosotros tenemos esa confianza y esa esperanza en el Señor, y un día no muy tarde seremos sacados de esta tierra y trasladados a nuestro verdadero lugar. Gracias a Dios. ¿Cómo soportó el Señor Jesús los golpes, los desprecios, las bofetadas, todo lo que lo hicieron? Porque su talle era como el de zafiro, porque su frente, dice la palabra, que era más fuerte que el pedernal, como un diamante, porque su aspecto era de bronce refulgente, porque sus manos eran como anillos de oro que no perdieron su brillo, engastado de jacintos. Por eso se mantuvieron colocadas aquellas 6 horas sobre el madero, porque sus piernas estaban hechas de mármol espiritualmente, colocadas sobre basas de oro. ¿Por qué no se ha detenido de predicar el Evangelio? ¿Por qué él no se detuvo de continuar la obra? Porque sus pies, espiritualmente hablando, el Espíritu Santo nos daba a entender que él estaba guiando al mundo al camino de la salvación, que es el mismo según Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Porque su paladar fue dulcísimo y todo él codiciable, dice la palabra. Él no ofendió injustamente al mundo que lo escuchó mientras él estuvo aquí en la tierra. Dice que una vez enviaron a los alguaciles para prender al Señor Jesucristo, y cuando llegaron los alguaciles, él estaba dando un discurso de la palabra de Dios. Regresaron los alguaciles, llegaron los principales sacerdotes, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles dijeron: porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No hay
Miremos al Señor Jesucristo, que hizo la obra en la cruz del Calvario. Él es nuestro sostén, Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra fuerza. Y ojalá que cuando el Señor Jesucristo venga, nos halle también sirviendo al Señor. No podemos decir ser perfectos. El errar es de humanos, pero Él se agrada en nuestro esfuerzo en serle fiel. Así que Dios bendiga estas palabras en cada corazón.